Hola a todos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Mi nombre es Adriana García Burgos y les voy a acompañar en este tema que es la composta. Muchas gracias a Meet Woman y a Comunica Channel por la oportunidad. Lo primero que vamos a tener que considerar es la separación de nuestros residuos. Antes de hablar de la composta debemos de pensar que la separación de los residuos en nuestro hogar es el primer paso y el más importante para poder realizarla de manera correcta. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros estamos hablando de términos de la naturaleza y de los procesos ecológicos naturales, sabemos que la materia, los residuos, tienen parte en el ciclo de la vida. Pasan y son nutrientes para otros puntos, pero cuando hablamos en términos urbanos o de la vida urbana, normalmente estos residuos no siempre llegan a reintegrarse en la naturaleza. Por esta razón, la composta es la manera más fácil y es sumamente importante para que nosotros podamos reivindicar y de alguna manera compensar ese impacto que nosotros estamos teniendo en el ciclo natural de la vida. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que ver para poder comenzar es hablar de la separación de nuestros residuos. En casa creo que ya es bastante común que tengamos un contenedor para basura, residuos orgánicos o residuos inorgánicos. Ahora quiero comentarles que una de mis recomendaciones más importantes para poder comenzar con este proceso de compostaje es hacer una división más, y esta es que los residuos orgánicos los dividamos entre los que son de origen animal y de origen vegetal. Esto porque los residuos que son de origen animal requieren microorganismos que los descompongan, que son muchísimo más fáciles de podernos atacar o de podernos hacer daño como seres humanos. En cambio, los microorganismos que se necesitan para los residuos vegetales son muchísimo más amigables y no nos hacen tanto daño. Porque muchas veces se recomienda que cosas como la cáscara de huevo, el jamón o algo así lo integremos a la composta. Como en la naturaleza, todo es perfectamente compostable, pero tenemos que pensar en las escalas y las cantidades que nosotros queremos integrar. Cuando lo hacemos de manera doméstica, las cantidades y los procesos que tenemos en nuestra casa no son lo suficientemente grandes y seguros para poder manejar este tipo de residuos. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con nuestros residuos orgánicos vegetales para poder hacer nuestra composta en casa. Lo primero que vamos a necesitar, además de nuestros residuos vegetales, son hojas verdes que aún estén verdes, recién bajadas de algún árbol, hojas secas, y secas con eso me refiero no solo a que no estén mojadas, sino a que ya estén de color café, que ya tengan muy poca humedad dentro de ellas, y un contenedor como el que vemos de este lado. Este, por supuesto, que está muy bonito para el ejercicio, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier traste, como una cubeta, un contenedor de residuos normal. También podría ser en uno como el que tengo aquí, de este lado. Pero yo quiero mostrarles cómo lo vamos a ir haciendo la composta para que ustedes lo puedan ver de manera transparente. Muy bien. Lo importante en este caso es que nosotros podamos representar de manera controlada el proceso natural que la materia orgánica lleva a cabo cuando se descompone y cuando se vuelve a convertir en tierra, en suelo para nuestras plantas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuestras hojas verdes que nos van a aportar nitrógeno, y vamos a hacer una capa de hojas como si le fuéramos a hacer una camita, ¿de acuerdo? Aquí también tengo pétalos de rosa, está perfecto. Y después vamos a poner dentro de nuestro contenedor, igual que en capas, nuestros residuos vegetales. Estos puede ser, yo voy a poner aquí los limones en representación, ya que pongan ustedes una parte de sus residuos orgánicos. Ahora vamos a echar las hojas secas. ¿Ok? Este proceso lo vamos a repetir
a manera de capas cuán grande sea nuestro contenedor. Les recuerdo, lo podemos hacer en cualquier tipo de contenedores, desde una cosa así hasta un tambo como de 200 litros. Es como cada quien quiera, según su capacidad. Lo importante va a venir, y lo vamos a hablar más adelante, en el manejo que nosotros le demos para que esta composta pueda realmente descomponerse y convertirse finalmente en tierra abonada para nuestras plantas y que podríamos usar en nuestro jardín. Entonces, bueno, nosotros continuamos con este proceso de poner una capa de hojas, una capa de nuestros residuos orgánicos vegetales, otra capa de hojas secas y así. Y cuando terminemos este proceso, le vamos a echar un poco de agua para que esto mantenga la humedad. Y ahora entonces platiquemos de qué es lo que va a pasar con esta composta que nosotros estamos comenzando en nuestra casa. Una vez que nosotros hayamos puesto nuestras hojas, nuestros residuos y nuestras hojas secas con agua, esto va a comenzar un proceso de descomposición en el que se van a apoyar los residuos de microorganismos que de por sí están en la tierra. Por eso también es importante que nuestros residuos vegetales se integren, no únicamente hojas, porque estos residuos también aportan esos microorganismos que pueden descomponer más rápido nuestra composta. Aquí también pueden echar residuos de salsas, pueden echar los juguitos esos de las verduras que quedan cuando ya están viejos, los pueden echar aquí y eso va a ser maravilloso, es un acelerador de nuestra composta. Sin embargo, lejos de lo que muchas veces se ha promovido y que estoy segura que muchos de ustedes han escuchado, la composta es un proceso que tiene que madurarse. Por eso, no es posible que cada que nosotros tengamos residuos en nuestra casa, estemos echándolos a nuestra composta, porque entonces la parte que se ha estado descomponiendo y que ha llevado el proceso más largo de maduración se va a combinar con la parte nueva, con los residuos nuevos que no están descompuestos, y entonces nunca va a estar lista. ¿Por qué que necesitamos que esté madura o a qué nos referimos con que esté lista? Esta composta debe de llegar un momento en el que los microorganismos no nos hagan daño. Entonces, si nosotros estamos constantemente echando nuestros residuos a esta composta, nunca va a llegar ese momento y corremos el riesgo de que los microorganismos que están aquí nos causen alguna enfermedad, puede ser gastrointestinal, tampoco son cosas demasiado graves. Es un riesgo muchísimo menor que si nosotros utilizáramos residuos de origen animal. Pero es importante que tengamos ese cuidado. Por lo mismo, yo les recomiendo que cuando hagan este proceso de compostaje, lo hagan en empaques, en contenedores pequeños como como un contenedor de basura, un contenedor de residuos, del tamaño en el que ustedes utilizan en su casa, de una cubeta. Ese es un tamaño muy ideal, muy manejable, porque entonces ese proceso de maduración va a ser asistido por nosotros. ¿Qué pasa? Estos microorganismos o su actividad se va a manifestar a manera de calor. Cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿no es cierto? Nos sentimos calientes y estamos así como sudando y muy acelerados. Eso pasa igualito con nuestra composta. Los microorganismos comienzan a acelerarse y entonces aquí sube la temperatura. Puede llegar arriba de los 60 grados. Pero arriba de los 60 grados los microorganismos, la gran mayoría de ellos, se mueren. Entonces, si nuestros microorganismos se mueren, ya no va a haber quien descomponga nuestra composta. Entonces, necesitamos mantener vivos esos microorganismos que son buenos para que podamos tener esta composta en las mejores condiciones. ¿Qué va a pasar? La primera semana es el lapso en el que la actividad va a ser más intensa. Por lo mismo, la primera semana es cuando nosotros debemos de hacer un proceso de volteo, así le decimos, volteo, que esto quiere decir revolver la composta como lo de la que hayamos sacado, revolverla de manera diaria la primera semana. La revolvemos, pasamos lo de abajo para arriba, lo de arriba para abajo, lo de afuera para adentro y viceversa, y volvemos a echar agua, ¿de acuerdo? Eso es por la primera semana. Y yo les recomiendo que pasando esta semana lo hagan una vez a la semana, ya no diario, una vez a la semana por 2 meses. Esto nos va a ayudar a que nuestra composta esté bastante madura
Una composta normal debe tener un proceso de maduración más largo, pero eso ya va a ser suficiente para que ustedes puedan utilizarlo de manera segura en sus casas y de una manera en la que sus plantas lo puedan aprovechar lo mejor posible. ¿Por qué es importante? No es recomendable que nuestros residuos los echemos directo a las plantas, porque pues como todos, en nuestro caso, por ejemplo, necesitamos cocinar los alimentos para podernos comer, ¿no es verdad? Para las plantas es algo similar. Para poder aprovechar los nutrientes, primero tiene que haber un proceso de descomposición en el que cuando nosotros hagamos nuestra composta, ese proceso ya habrá sucedido. ¿Qué va a pasar con nuestros residuos cuando sigan saliendo de nuestra casa? Bueno, este proceso de compostaje a pequeña escala debemos de repetirlo constantemente. Una vez que nosotros hayamos comenzado un contenedor con composta, comenzamos su proceso de maduración y lo dejamos y seguimos pues en la etapa en la que le toque hasta llegar a sus 2 meses. Cuando nosotros tengamos más residuos orgánicos vegetales en nuestra casa, hacemos una nueva composta con un contenedor nuevo, un contenedor diferente, con nuevas hojas verdes y nuevas hojas secas. De esta manera debemos de seguir pues generando nueva composta, pero en momentos diferentes, que se van madurando respetando el momento en el que fueron generadas. Entonces, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, escríbanme. Estoy en Instagram como @adriana.garcia.burgos y va a ser un gusto saludarles. Muchas gracias.